Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos. Amistades, en este episodio vamos a platicar de una de las películas más taquilleras del año, La Odisea de Christopher Nolan. Que si traicionó el libro, que si el casting es una ofensa, que si es una obra maestra o un blockbuster hit vacío y todo eso. Pero como ya nos conocen, aquí el mero mole va a ser analizar el choque entre este producto del entretenimiento y la obra original. Vamos a platicar sobre las lecciones fundamentales de este poema que nos podemos llevar a nuestras vidas, que tal vez te pasaron desapercibidas cuando estabas viendo la película de Nolan o que él de plano omitió. Este episodio es una reflexión profunda y amena, como siempre, sobre la tentación, el autoengaño, el regreso a casa como motor de la existencia humana, la identidad y el plot twist del canto de las sirenas que casi nadie conoce. Y también, muy importante, la necesidad de activar nuestra brújula interior en pleno siglo XXI. Entonces, después de escucharlo, te vas a ir con una idea mucho más completa de este fenómeno para que así puedas formar tu propia opinión, ejercitando tu pensamiento crítico. Obviamente, está lleno de spoilers, así que advertidos están. Ahora sí, vámonos. Todos los días, los medios, las redes y el entretenimiento nos educan sin pedir permiso. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes del enorme poder que tienen para moldear a escala masiva nuestra forma de desear, aspirar, creer, comprar. Somos Tus Tías las Buscaminas, 3 hermanas que después de huir de la vida corporativa y las grandes marcas, decidimos dedicarnos de lleno a la educación. Acá vamos a entender mejor cómo funciona el mundo y nosotros mismos. Pásale, es hora de desinfluenciarnos. Bueno, pues antes de empezar a hablar de todas las controversias de la película, quiero que se imaginen la siguiente escena, ¿ok? Estás atrapado en una isla paradisíaca, tienes comida exótica de manera ilimitada, un clima perfecto todos los días, no tienes que pagar renta, no tienes deudas, ni jefes exigentes, ni enfermedades, ni responsabilidades de ningún tipo. Además, estás en compañía de una diosa o de un dios, dependiendo cuál sea tu preferencia, con una belleza pues sobrehumana, que está enamorado de ti y que te ofrece la inmortalidad con tal de que te quedes a su lado para siempre. Cualquier persona de nuestra sociedad moderna, exhausta por el trabajo, el tráfico y las cuentas, pues diría inmediatamente, ya gané en la vida, esto es un planesazo, me encanta. Y pues bueno, obviamente si ya viste la película o leíste el libro de la Odisea, esto nos remonta a una de las partes más memorables, que es cuando Odiseo se queda atrapado 7 años en la isla de Calipso, pues bajo esta vida de abundancia, de placer, de comodidad. Y cómo lo vive él, a diferencia de lo que podríamos pensar que es una vida súper buena y súper exitosa para nosotros en este escenario hipotético, pues él, a diferencia de lo que podríamos pensar nosotros, todos los días caminaba a la orilla del mar, se sentaba sobre las rocas frías y se ponía a llorar desconsoladamente mientras contemplaba el horizonte, aún teniendo todo esto de lo que estamos hablando. Este hombre tenía literalmente todo lo que el mundo material y los propios dioses podían ofrecerle, pero es profundamente miserable. Entonces, esta escena que se escribió hace casi 3000 años en Grecia es una de las radiografías más profundas y vigentes sobre la condición humana. Y es algo que la película pasó de alto un poco. O sea, de entrada en el texto, la isla de Calipso es un lugar abundante, lleno de alimento, de vides que rodeaban los, o sea, como que se enroscaban y salían así como en la fotografía que estamos viendo. ¿Por qué Nolan habrá decidido omitir esto y retratarlo como una isla desierta, que fue lo que vimos? Tú tenías por ahí una teoría, Daniela. Pues no sé si en ese desierto está significando un poco la desolación interior que vivía Odiseo dentro de sí. Y bueno, yo creo que aquí es importante, bueno, ya lo iremos desenmarañando. Me dio mucha risa escuché un podcast, nunca lo había escuchado, del Heraldo, como de análisis cultural. No recuerdo el nombre. La pinche complejidad. La pinche complejidad. Y se me hizo súper bueno. Les recomiendo si tienen tienen un episodio sobre este mismo tema. Y entonces ahí la interlocutora, que es una mujer directora de teatro y así, entonces bueno, pues con un conocimiento muy grande de la
pues de la cultura griega, decía, es que ¿qué onda con Calipso? O sea, ese debe ser una señora de Polanco. Y obviamente el otro host, que era un hombre que, pero es que es guapísima, pero es que eso qué, ya sabes, o sea, como muy indignada. Pero Calipso en el libro sí era radiante, o sea, era como poderosa y seductora. No me parece mal que hayan elegido a Charlize Theron, la verdad. No, pero yo, o sea, yo la entendí como en todo su cotorreo, es como una señora de Polanco empashminada, ¿me explico? O sea, un poco así, como que no reflejaba toda esa potencia y seducción de alguna manera, ¿no? Pues sí. Pero bueno, y aquí creo que es importante que al final es mi conclusión, que ya iremos desenmarañando, pues es como, pues es que siento que ni siquiera es la Odisea como tal, es una inspiración en la Odisea, ¿no? Pero sí. Ahorita vamos a esa parte como de ya ver la adaptación y todo eso, pero quería arrancar como con esta escena que es para mí de las, no sé, donde se condensa muchísima de la sabiduría que nos podemos llevar para nuestra vida, porque, a ver, Calipso, que es la diosa esta que lo tenía atrapado, su nombre significa ocultar, encubrir o atrapar. Entonces ella está como ocultando al héroe de la historia de su verdadero destino, de su verdadera identidad, y lo está como reteniendo. Entonces, cuando por fin lo libera y él le toma la palabra y dice, sí, claro, prefiero arriesgarme en una balsa frágil, exponerme a morirme otra vez, enfrentarme a la ira de Poseidón que me detesta, con tal de regresar a Ítaca, a su pueblito, donde le espera una vida muy normal, con una esposa normal que está envejeciendo y con un reino lleno de problemas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaría dispuesto a hacer eso? Y la respuesta que podríamos poner sobre la mesa, pues es porque el placer sin propósito, el confort sin esfuerzo y la ausencia de retos, pues nos hunden en un vacío existencial, que es lo que podemos ver en la imagen de Odiseo llorando en la playa todos los días, aún teniendo todo súper accesible, al alcance de su mano, todo tipo de placeres y de comodidades. O sea, como que podríamos reflexionar el hecho de que la existencia humana adquiere sentido precisamente a través del esfuerzo, del hecho de que somos finitos, de que el tiempo se acaba, que somos frágiles, que todo está lleno de obstáculos y de esos compromisos que asumimos con la gente que amamos. En este caso, él, pues con su esposa Penélope y con su hijo, ¿no? Como que qué necesidad tenía de irse hasta allá si ahí tenía a otra mujer, pues probablemente mucho más atractiva. Sí, me resuena cañón con este concepto que manejamos mucho del PFPF. Y ahora le agregamos la A de apariencia, que son las trampas de la felicidad que, si bien no es invención nuestra, pero sigue siendo súper vigente. Y aquí 3000 años antes está súper manifiesto. ¿De qué sirve? Es la trampa. Justo lo tenía, o sea, me encanta como esta explicación que das, que es ocultar, es contener. Ajá. O sea, creo que justamente bajo el poder, placer, fama y fortuna, lo que hace, pues es esta Calipso que nos está envolviendo para distraernos de nuestro verdadero destino. Se me hace como súper potente. Y aquí es como el primer punto de paremos a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es mi Calipso? Esa es la chingonería de este poema, que es universal. Universal, o sea, no solamente para todas las personas de todos los tiempos, exactamente. Entonces sigue teniendo muchísima actualidad y bueno, continuamos porque no quiero spoilear lo que sigue. Hay un güey que se llama Evan Amato que yo lo consumo mucho y me encanta lo que él escribe. Habla sobre literatura y tiene un blog muy, muy chido. Y él decía sobre este episodio, decía lo siguiente: es un episodio que nos obliga a confrontar la posibilidad de que aquello que llamamos paraíso sea en realidad una jaula y que la buena vida no se encuentre donde nos han enseñado a buscarla. Totalmente. Totalmente. Y se conecta un poco con el episodio de la semana pasada, de estas elecciones motivadas por muchos incentivos, no necesariamente el tradicionalismo, de justamente ir a refugiarse en una vida más sencilla.
O sea, Claro. el valor del esfuerzo, el valor de la repetición que se vuelve ritual, el valor, hay mucho ahí. Pero bueno, vayan a escuchar el episodio pasado si no lo han hecho y continuamos Sí. con este análisis. Sí, o sea, lo que Odiseo logró entender es lo que muchos como que nos la pasamos evitando toda la vida, ¿no? O sea, como que, o buscando como fines en sí mismo. Lo que él ya tenía ahí y que luego cachó que por ahí no iba la cosa, es lo que muchos y la cultura nos empuja a buscar. Lo que decías del PFPF, poder, fama, placer y fortuna. Entonces, pues nada, él como que sí cachó que la comodidad por sí sola no basta, no es suficiente para sostener el alma. O sea, esto iba ya mucho más allá. Sí, fíjate que divagando, pues, me resalta aquí cómo Calipso lo deja ir, pero no porque ella quiera, sino porque los dioses se lo ordenan. Sí. Y hay una especie de intervención divina, o sea, es que hay muchos elementos que se traslapan aquí, ¿no? O sea, él percibe su vacío, percibe su miseria, pero no sabe dónde está. Y creo que muchos podemos estar así en la vida a veces, ¿no? Como que, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento que algo me falta si en realidad tengo todo? Como un anhelo Sí. profundo. Amistad, ¿dónde está tu hogar? ¿No? Y ese concepto de hogar ahorita lo vamos a desarrollar un poco más, pero es como este vacío existencial de no encontrar el arraigo y cómo se necesita a veces de esa intervención divina que nos empuje a la verdadera existencia, ¿no? Porque solos no podemos. Y aquí hay como una noción también de insuficiencia que está muy plasma. En la película se deja ver un poco, sobre todo en esta parte, a mí sí me brincó, donde ya Calipso lo deja ir y entonces le dice, ya, surrender, abandónate. Podría ser una traducción, abandónate, cede el control, el mar te va a acechar, no tengas miedo, Zeus te va a cuidar, ¿no? ¿Y cuántas veces en nuestra vida no sentimos ese llamado al abandono y la resistencia es a veces lo que nos hace ahogarnos? Entonces me gustó mucho esa síntesis como de, güey, tú solo no vas a poder salir de aquí, pero no te preocupes porque hay un poder superior que te va a sostener y tu insuficiencia es suficiente. Entonces, como estos elementos de el llamado, el anhelo, que es un poco lo mismo, el volver a casa, el miedo a que la misión es imposible, pero entonces ahí entra como lo único que tenemos que hacer de pronto es abandonarnos, ¿no? Para poder seguir. Aún sabiendo que la muerte, o sea, la inminencia de la muerte, pues como que él también se confronta con esa idea de la mortalidad porque esta mujer también le ofrecía la inmortalidad y él elige esa parte de abandonarse aún con este componente, pero pues realmente eso es lo que te obliga a elegir. O sea, la mortalidad nos obliga a elegir, a actuar, porque sabemos que el tiempo importa. Ajá. Sí. O sea, una vida sin tiempo y sin sacrificios ni esfuerzo no es paraíso, es parálisis, es literalmente pues estar suspendido ahí en una existencia pues bastante vacía. Entonces, esta parte del relato de Homero con la que quisimos abrir, pues nada, que nos recuerde que nuestro mundo moderno y la cultura donde constantemente nos vemos rodeados de promesas, de comodidad, pues hay que estar atentos, ¿no? La tecnología, sobre todo ahorita en todas sus variantes, nos prometen esa facilidad, esa seguridad y sobre todo esa distracción, estar en la pendeja. Entonces, de alguna manera nos están diciendo que evitemos el dolor, que evitemos como el esfuerzo en muchas formas y busquemos pues lo placentero y nos protejamos de todo el riesgo, pero pues ya sabemos cuál es el precio que se paga cuando uno elige ese camino, ¿no? Que lo platicamos también en otro de los episodios de Hércules, en la encrucijada de Hércules, es un poco lo mismo, o sea, elegir el camino de lo placentero o el camino, pues más... ¿En qué episodio está eso? ¿Te acuerdas o no? Se llamaba Para poder avanzar en la vida.
Ah, Así se ya. llama el episodio. Ok. Entonces, Sí. si quieren complementar esta idea, síganle con ese episodio que la neta está muy bueno. Es que la mitología es hermosísima porque justo nos conecta con el origen, nos conecta con nuestra humanidad, con nuestra esencia y nuestra condición, que no cambia tanto milenios y milenios después. No cambia nada, más bien, yo diría. Pues bueno, vámonos ahora a la parte de la adaptación de Nolan y la crítica académica. Cuando se anunció que Christopher Nolan, el famosísimo director de Oppenheimer, Inception o Interstellar, iba a dirigir La Odisea, pues todo el mundo estuvo muy atento. Se habló de un presupuesto magnánimo, un rodaje en escenarios naturales del Mediterráneo, efectos y todo grabado en IMAX. Esto de los escenarios naturales me llamó mucho la atención porque escuché una crítica de un creador de contenido que se llama Peli de la Semana que decía es que qué refrescante es ver justo eso, escenarios naturales, porque muchísimo de lo que hoy se hace y se filma es en pantalla verde y como generado con inteligencia artificial y así. Entonces aquí como que Nolan se enfoca mucho en pues retomar de alguna manera como este oficio, ¿no? Sí. De hacerlo de otra manera. Esta escena que es súper poderosa de cuando se transforman algunos humanos en cerdos, que es... Ay, sí, de lo de la bruja que me contaste, se me hizo muy heavy. Cuéntales. Ah, sí, pues eso está. Vimos una entrevista con Tom Holland que me cae re bien y así como niño decía es que no entendíamos cómo lo hizo. O sea, es que eso, y le decía a la entrevistora, eso no es CGI, no es Computer Generated Images. Entonces, ajá. Y la otra de que, sí, ajá, ok. Pero dice, pero es que no estás entendiendo. O sea, eso se hizo en tiempo real y la otra así como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, son animatronics. Y yo, en tiempo real, CGI, ¿qué significa? Animatronic, ¿qué significa? Ajá, no, está muy heavy. Entonces, son como una especie de robots. La mano así en la garganta y todo, no puedes creer que eso haya sido filmado ahí, en el foro, pues. Exacto. Entonces son una mezcla de robots y esculturas que puedes manipular. Entonces todo ese trabajo de modelar la transformación de los cuerpos está hecho ahí en escena. Entonces es como muy impresionante porque sí es francamente algo grotesco, pero muy potente. Pero bien logrado. Ajá, no, sí, muy bien logrado. A mí este tema, bueno, no sé si sea momento de mis opiniones personales, pero venía de un fin de semana sin conexión a internet, de pausa y calma, y lo primero que así, lunes 10 de la mañana, cine IMAX, y yo estaba así de que, sobreestimulada. Hiperestimulada, o sea, Daniela me mandaba mensajes de que ya me quiero salir de aquí, esto es demasiado, mi cerebro no puede, ay no, le dije, güey, qué pedo. O sea, no estoy hecha para ese tipo de cosas tan intensas. Y ahí es donde yo dije, pues es que es Hollywood, ¿no? O sea, la esencia meditativa del poema original, pues creo que no, claro, no va tanto por ahí, pero bueno. Entonces, obviamente es algo tan ambicioso que iba a recibir mucha crítica y nunca nada va a igualar la experiencia, pues esto que decía, ¿no? De leer la obra original, que ustedes pensarán que ya lo hice, pero la verdad no lo he hecho. Y es uno de los daños colaterales de este filme, que está muy correcto, porque como ya hemos platicado muchas veces, cuando salen productos muy taquilleros, ya sean series de televisión, series de televisión, siento que eso ya ni se usa, ¿no? Sí. Series de, no sé, de streaming, series o películas que son muy taquilleras como Gambito de Dama, bueno, o en su momento también Los Expedientes Secretos X. Todos estos es bien interesante cómo detonan comportamientos de compra, de consumo de ideas, de consumo de carreras, por ejemplo, las carreras STEM con los X-Files. O Grey's Anatomy detonó un montón de interés por las carreras de medicina. Ajá. Gambito de Dama disparó la venta de tableros de ajedrez, y de aplicaciones de ajedrez. Superman aumentó la adopción de animales por un personaje ahí canino que sale. Entonces, bueno, esta no es la excepción y La Odisea está entre los 5 libros más vendidos de Amazon.
Entonces está muy bien que eso nos motive como, bueno, esto es cine, pero ¿qué dice la obra original? Entonces está maravilloso. Yo ya me apunté a ser parte de esa estadística más. Entonces, pues bueno, cuando... Perdón, tengo que comentar aquí. Yo sí soy muy fan de la Odisea y leí un comentario de Irene Vallejo, que es una escritora chidísima española, que además no sigue en Buscaminas, entonces estoy súper orgullosa. Y hablaba como un poco de ese sentimiento de, o sea, como, no sé, ella platicaba que tenía sentimientos encontrados porque descubrió el poema de la Odisea en voz de su papá a la orilla de su cama. Yo también la leí, está muy linda esa narración. Ah, sí. Entonces como que tenía el celo a la hora de ver la película, como decir, hey, pero ¿dónde están ya sabes, los lotórfagos? ¿Dónde está lo del nombre de nadie que nunca se dijo con el cíclope? ¿Dónde está la cama tallada en la rama de olivo? No sé qué. Pero al mismo tiempo como que también dice, pues es que son dos cosas distintas. Y yo comparto un poco su opinión. O sea, esto que decías de se pierde la esencia meditativa, pues sí, o sea, son productos distintos para audiencias distintas. Claro. Bueno, de audiencias distintas tal vez no, porque podemos ver las dos cosas, pero tienen fines diferentes y se pueden apreciar las dos cosas, creo yo, ¿no? Sí, sin duda. O sea, y creo que esa es parte de la división que tenemos que marcar, porque sin duda sale esto y los círculos más nerds y académicos y clasicistas, o sea, los que estudian puristas. Exactamente. Pues saltan y le salen ronchas, ¿no? De ver los personajes tan aplanados y tan poco profundizados, etcétera. Entonces, una de esas críticas venía de parte de Emily Wilson, que es una profesora muy famosa de la Universidad de Pensilvania. Ella es británica y es, pues, esto, ¿no? Se enfoca en los estudios de los clásicos, en particular. Y fue la primera mujer en hacer la traducción de la Odisea. Y es la versión en la que se basó Christopher Nolan para hacer su guión. Se basó en la traducción de esta mujer. Sí, y algo bien interesante en la traducción que hace ella es que argumenta como una de las traducciones, pues como más difundidas, se hizo pues hace 500 años más o menos, ¿no? Entonces, digo, pero eso es hay una distancia de 2500 años entre el texto original. Entonces, como que parece, o sea, no es lo esperado que se lea en un lenguaje rebuscado, ¿no? O sea, si hubo una adaptación hace 500 años para adaptarlo al lenguaje del tiempo, pues ¿por qué no habría de haber una nueva traducción que lo acerque a la cotidianeidad de cómo hoy nos comunicamos? Porque dice que el lenguaje en el que estaba narrado, la Odisea, no era inaccesible para el público de esa época. O sea, estaba hecho para las masas. Si bien era un público culto, no era algo rebuscado. Entonces, pues ella dijo, a ver, voy a conservar, pues incluso lo tradujo en una especie de métrica para que tuviera cierto ritmo. No es exactamente el griego porque no combina una cosa con... O sea, es una complejidad muy cañona, pero se clavó en hacerlo lo mejor posible para conservar su esencia, su complejidad en un lenguaje contemporáneo. Entonces, ella de las críticas que hace es justo eso, ¿no? Por un lado, sí dice, a ver, como película está fantástica, mis hijos adolescentes la disfrutaron cañón, buenísima, váyanla a ver. Pero si ya nos ponemos nerds en el asunto, pues, a ver, este héroe no denota la complejidad que realmente tenía Odiseo. O sea, este es como un héroe al tipo americano con un estrés postraumático de la guerra. Y aquí también pues hay una intención de Nolan también, ¿no? Parecería que trae esta onda como lo vimos en Oppenheimer y esa como crisis de conciencia que tenía después de hacer un statement para la época que estamos viviendo. Y sí, eso es válido, ¿no? O sea, ella misma lo dice, es válido, cada quien puede hacer la interpretación que quiera, pero pues no es el Odiseo. Exacto. Ajá. No o es. sea, como que la principal característica de Odiseo era su orgullo. O sea, era una persona orgullosa y omitió
detalles importantes en la película, este señor, donde precisamente se ve ese orgullo, como la parte del cíclope, que ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Entonces aquí sí se ve más como como un superhéroe de alguna manera, más adaptado a lo que estamos acostumbrados a ver. Claro, como decía un amigo buscaminero que tenemos por ahí, o sea, remite más a Capitán América que otra cosa, ¿no? Sí, estaba súper molesto. Y bueno, y también una de las críticas que decía este amigo y que yo la escuché replicada en este podcast que les dije de la pinche complejidad, es como personajes achatados y también un sentido como moral muy, muy vacío, donde hay buenos y hay malos, y es que la realidad no es así. Todos tenemos bondad y maldad. Y no es tan dicotómica la realidad. Y el cine gringo se esmera mucho siempre en ponerlo buenos y malos, ¿no? Héroes y villanos. Entonces, además, en Grecia esos conceptos de bien y mal, o sea, eso es una noción ya más cristiana. Exacto. Allá se hablaba más en este podcast de la pinche complejidad, hablaban más como que la noción griega es exceso o mesura. Ajá. Esos eran más o menos los conceptos que regían la moral de aquella época. Entonces era como la mesura de las emociones, de las pasiones, y todo eso, ¿no? O el desborde, que era lo que llevaba al caos. Sí, y se retrata esa complejidad, y los dioses también son dioses fallidos, o sea, es otra cosa. Entonces, por eso, como decía al inicio, a mí me parece más como una inspiración, pero pues no es eso. En el poema de Homero, Odiseo, pues no es este militar táctico, o es más bien, sí tiene mucho más ingenio y táctica, o la misma diosa Atenea es la diosa de la estrategia, de la razón, y esta especialista en Grecia, mexicana de este podcast que estamos comentando, pues le salían ronchas de decir, ¿qué es esa chillona, ¿no? Que salía ahí o sea, esa no es para nada, y la ponen ahí como un ángel de la guarda, era como una conciencia así muy muy poco protagónica y pasiva, pero pues ella es la que le da literal todos los recursos a él para embarcarse en esta lucha. Sí. Claro, y ese ingenio de Odiseo que trabaja también de la mano de Atenea, pues tampoco se ve muy claro. Parecería ser como simplemente alguien que recibe órdenes y se envalentona para hacer lo que suceda, ¿no? Entonces, bueno. Sí. En el poema original también algo bien importante es que Odiseo es astuto, brillante, pero también es mentiroso, vengativo, le encanta ser acaparador, es muy soberbio, y una de esas manifestaciones de su soberbia tampoco la vemos en la peli cuando está en la isla del Cíclope, porque la traducción, perdón, sí, el guión, más bien, o sea, esto ya es cuestión del guión. Entonces, de lo que Nolan quiso, es esto lo que les decía, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, de cómo Nolan quiso retratarlo. Nolan omitió una parte bien importante que nos habla de que Odiseo no era un hombre cuasi perfecto, al revés, era un hombre lleno de vicios, pues, y de flaws, no sé cómo decirlo en español, pero de fallas, ajá. Entonces, en la escena del Cíclope, que es de las primeras que sale en la película, pues usa su astucia. En el libro leemos esto, ¿no? El Cíclope le pregunta, ¿quién eres? Y Odiseo le dice, soy nadie. Y entonces, cuando Polifemo, el Cíclope, ve que lo hirieron, pide ayuda a sus amigos cíclopes y les dice, nadie me está atacando. Entonces, pues lo ignoran. Claro. Y entonces, es parte del ingenio, ¿no? Que es parte del ingenio que no se ve tanto. O sea, sí hay un poco de eso, pero a mí se me hace como de lo más clave. Sí. Entonces, nadie me está atacando. Entonces, nadie llega a rescatarlo al Cíclope, y luego los soldados logran escapar. Y luego, como que ahí le gana el orgullo a Odiseo, ¿no? De, pues. O sea, ya que se lo chingó, de alguna manera, como que dice, no, pues ahora tengo que recalcarle quién fue la persona que se lo fregó, ¿no? Entonces le grita desde el barco ya su nombre real y todo. Le dice, Cíclope, si alguien te pregunta quién te cegó, diles que fue Odiseo, el saqueador de ciudades, el hijo de Laertes que vive en Ítaca. Esto es como me encanta cómo se presentaba antes la gente en la antigüedad. O sea, te hablaban de sus raíces, te decían de qué lugar venían,
hijo de quién eran, o sea, como que todas sus credenciales, ¿no? Ahorita su entendimiento relacional, eso está, a eso y su identidad. Sí, su identidad estaba basada en las relaciones con el lugar, con la familia, o sea, y eso, bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema, pero se me hace muy lindo. Entonces, con esa información que le dio, por orgulloso, por decir, le dio las coordenadas exactas. Exacto. Esa identidad revelada hace que Polifemo pueda rezarle a Poseidón, al dios del mar, y pedirle que lo maldiga. Entonces ya le dice, él me atacó, entonces, no me acuerdo cómo le dice, así como Dios Padre Poseidón, no sé qué, destruye a la flota de Odiseo, mata a todos sus tripulantes y tal, y así como que hazles la vida imposible. Entonces fue ese arranque de orgullo, fue una de las cosas, fue una de sus desgracias también que ocasionó para él y para los demás. O sea, también causó destrucción en su gente, en sus amigos, por sus arranques de orgullo, de ibris, perdón. Así se le llama en griego, es el orgullo desmedido. Y esto... Ibris, no ubres. Ibris. Y esto lo omitió Nolan, o sea, decidió no ponerlo. Entonces, pues esto sí te dice que él quería perfilar al personaje de una manera como más agringada, ¿no? Como más todo bondadoso o todo maléfico. Ahí también escuché parte de esta crítica que se me hizo como muy sensato pensar en, a ver, con semejante presupuesto, pues hay también una presión porque esta película sea taquillera y entonces no va a haber algo taquillero si no está narrado en melodrama. Y eso es un poco, la estructura narrativa es totalmente diferente al texto original porque tiene que ser melodramático y tiene que tener un final feliz porque eso es lo que vende, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, entre otras de las controversias, es la crítica al casting multirracial. Si te gusta cuestionar con nosotras, este es tu momento para suscribirte, calificarnos y activar la campanita. Ponle pausa, aquí te esperamos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido gratuito. Y bueno, entonces Nolan optó por un elenco diverso y multirracial para interpretar tanto la tripulación de Odiseo como las deidades del Olimpo y los habitantes de las distintas islas del Mediterráneo. Estoy como medio tartamuda hoy, ¿va? Siempre te trabas en algún punto, pero luego ya fluyes. Entonces, bueno, quienes criticaron esto hablaban de agenda política, de inclusión forzada, de falsificación histórica. Y Elon Musk, que es como un adolescente berrinchudo, anunció que antes de finalizar el año iba a hacer su propia versión hecha con Grok. Se mete en todo ese güey, está impresionante. O sea, es insoportable. Todo. Sí, no. Sí. Es muy sospechoso también. Entra en nuestra lista negra de gente sospechosa. Gente sospechosa en los top 5, claramente. Sí. Y bueno, en la preproducción y el rodaje se extendió el rumor de que Elliot Page interpretaría a Aquiles, el legendario guerrero de la Ilíada. Entonces, bueno, obviamente ardió Troya, literal. Pero súper fake news, o sea, la gente ni sabía, o sea, ni fue Aquiles. Y ya lo andaban comparando, había memes y todo. De que sí, comparado con Brad Pitt y etcétera. Bueno, entonces también había la crítica del público griego que decía cómo es posible que no hayan incluido algún actor de origen griego. Entonces, bueno, pues hay borrado cultural sobre un mito que es pilar de su identidad nacional. Pero bueno, también ahí se les olvida que si bien es parte y gran aportación de la cultura griega, es universal. Y podrán o podremos estar a favor o no, pero creo que también tiene su valor el que, esto es mi opinión personal, el que se retrate. A ver, si lo quiso adaptar a una época contemporánea, pues también al ser universal, pues apela a todas las razas, a todas las condiciones. Entonces, a mí no me parece particularmente problemático. Pues sí, o sea, el arquetipo es universal. Entonces, son fuerzas de la naturaleza, son cosas que apelan a todos. Entonces, sí, a mí la verdad tampoco me pareció. O sea, haber puesto a Helena de Troya negra, también siento que ahí es parte de la conversación que quería generar y toda la polémica siempre genera expectativa y demás, porque en el texto sí describe que sus brazos son blancos como no sé qué y tal, ¿no? Entonces, sí, pues, pero se tomó muchas libertades creativas, ya lo hemos visto. Entonces pretender que sea como una documental, pues no es, o sea, si es lo que estás esperando ver, no vayas, porque no va a ser así.
si te quieres sobreestimular y entrar en hipersensorialidad, pues tampoco vayas como yo, que la primera parte o las escenas de acción, la neta, no las disfrutaba nada. Lo que disfrutaba era como los momentos más pausados. Pero bueno, quienes la defendían, entre otras cosas, también decían que el Mediterráneo antiguo era un mix de culturas porque el mar Mediterráneo fusionaba, pues sí, ¿no? Todos estos tránsitos y era una especie de super carretera comercial, ¿no? Y el arquetipo, lo que decías, Natalia, pues es universal y bueno, todos estos mensajes, pues nos pertenecen a todos los seres humanos por igual, ¿no? Y en los reviews es interesante porque quienes califican la película en la escala más baja tienen argumentos políticos y quienes le dan 5 estrellas tienen argumentos emocionales. Entonces, fíjense, la polarización como muchas veces viene desde ahí, ¿no? Desde exacerbar ya sea la afiliación política o la emoción. Entonces, migremos, amigos, a un estrato más racional, ¿no? Para podernos comunicar con mayor objetividad entre quienes no pensamos igual. Pero bueno. Pues mira, yo creo que el entretenimiento, la película como una pieza de entretenimiento cumple su función. Sí. Y además actúa como un puente. O sea, yo creo que no podemos ni debemos exigirle a una superproducción hipercomercial de Hollywood de $200 millones que funcione como si fueran un seminario de filosofía clásica griega. Claro. Pues no, o sea, lo que decíamos, el cine de este tipo opera bajo otras reglas, lenguajes, la industria funciona de una manera muy distinta y su objetivo primario es entretener, es conmover, es emocionar a millones de personas y así obtener millones de dólares de regreso. O sea, es un producto masivo, eso es lo que es. Y no pretende ser otra cosa. Entonces yo creo que el triunfo de una peli de este tipo no está en reemplazar o en mimetizarse con la obra de Homero, sino ser un puente de entrada. Qué increíble y qué necesario es volver a las historias épicas clásicas, aunque sea en el cine. Nos la pasamos quejándonos de la porquería de historias que se cuentan ahora y cuando hay una adaptación, pues bastante fidedigna de alguna manera, aunque hollywoodense, pues también nos quejamos. ¿No? Ay Dios, los perros. ¿Qué onda? Furia máxima. Entonces, pues como decía Daniela, ya estamos viendo los efectos y la curiosidad que ha despertado en mucha gente. Es uno de los libros más vendidos en Amazon. Entonces, miren, pues si la peli despierta la curiosidad para que la gente vaya a la librería, busque la traducción de Emily Wilson o de su preferencia, pues yo creo que eso ya nos habla de que la película cumplió su misión de entretener y de despertar esa curiosidad por retomar un texto clásico y que apela a todos. Entonces, o sea, para alguien que jamás hubiera leído La Odisea, la peli pues funciona como una especie de tráiler, así como que una anticipación, una antesala de lo que puede descubrir y pues cita pantalla con los monstruos, con la inmensidad del océano, con el drama, pero la sustancia y ya el alimento tranquilo para la mente y para el espíritu, pues ya está en las páginas. Si quieres eso, hay que ir a las páginas. Entonces, disfruten la película en la pantalla más grande que encuentren. Se filmó en IMAX, hay que disfrutarla en ese tipo de pantallas. Disfruten la música, pero ojalá no se queden solo con la versión del cine. ¿Ok? Entonces, totalmente. Para entender qué es eso tan poderoso que encierra el texto, ahora vamos a hacer otra pequeña reflexión como la del inicio con otra de las grandes lecciones filosóficas que nos apelan y que justifican por qué ese texto sigue vivo después de casi 3,000 años. Sí, esta parte es mi favorita, creo. Y es el concepto del regreso a casa como motor de la existencia humana. En el idioma griego antiguo existe un concepto fundamental que articula toda la narrativa de la obra, el nostos. Traducido literalmente, el nostos es el viaje de vuelta, el regreso a casa. Entonces, de la unión de esta palabra con algos, que significa dolor, sufrimiento o pena, la lengua occidental creó el término que todos conocemos hoy. ¿Cuál creen, amigos, amistades? Nostalgia, que es la palabra de nacimiento de Natalia.
Sí, me atraviesa, me atraviesa todos mis chakras, esa palabra. Qué tontería. Fue la imagen que se me vino así como que de pies a cabeza. Sí. Entonces, la nostalgia es el sufrimiento causado por el deseo de regresar al hogar. ¡Qué hermoso! Es súper bonito. Perdón. ¿Qué fue ese momento de reflexión? Se me atoró el suspiro. Mira, muy bien. Entonces, bueno, toda la Odisea es un poema sobre el Nostos. Odiseo no es un navegante imperialista, no busca conquistar nuevas tierras ni saquear tesoros en reinos lejanos. Lleva 10 años combatiendo en la guerra de Troya y ahora lo único que desea en el mundo es volver. Quiere regresar a su isla modesta, a reencontrarse con su esposa Penélope, que me encanta también cómo la retratan a ella. O sea, a ver, sin duda mujeres hermosas, pero no, como que se dejó de inyectar Botox. ¿Alguien más lo notó? Yo también lo vi y me gustó cómo Dije, la quiero vi. ver que su frente se mueva. Eso Sí. es lo único que estoy esperando. Y sí, últimamente hay muchas actrices que no lo hacen, bueno, que son pocas, realmente no son muchas, como que dicen, oye, parte de nuestro oficio es expresar la emoción con todos nuestros músculos de la cara. Es una lástima que las actrices se estén botoxeando porque pierdes esa parte fundamental del oficio. Claro. Entonces, yo no sé qué hizo esta mujer, pero sí o sea, sí se le ve expresión en la cara. Sí, se ve muy hermosa, pero se ve de su edad. Sí, ¿no? justo. Y le ponen ahí a un Tom Holland treintañero como su hijo de 22 años. Entonces, bueno, el papá Odiseo, que empieza a envejecer también, pues quiere volver a casa. Entonces, desde la perspectiva de la filosofía clásica y más tarde profundizada por pensadores estoicos, por neoplatónicos y los filósofos existencialistas contemporáneos, amistades, el hogar no es simplemente una construcción física, o sea, no es mi ladrillos y mortero, ¿no? O sea, el hogar representa el centro ontológico, o sea, el core del ser, el lugar de pertenencia donde el alma humana encuentra su verdadera identidad, su propósito y sus deberes sagrados. Y esto me parece hermoso porque resuena muchísimo con la búsqueda de hogar que tenemos hoy día. Uh-huh. Y resuena muchísimo con la misión que tenemos aquí en Buscaminas de ayudarnos entre todos a encontrar ese hogar, a ese volver a casa. Entonces, no sé, a mí en lo particular como que me duele mucho el sufrimiento que hay en el mundo y el sufrimiento que ese sufrimiento provoca, ¿no? Como gente herida hiere. Uh-huh. Pero porque la base de su dolor existencial está en no saber dónde está su hogar, ¿no? Somos odiseos perdidos. Entonces, creo que esta obra es sumamente actual debido a la crisis que hay en ese arraigo, en encontrar nuestra identidad en nuestro verdadero hogar. Entonces, pues bueno, analicemos, mientras estás lejos de casa, mientras está Odiseo lejos de casa o nosotros mismos flotando a la deriva del mar, pues pierde progresivamente las capas de su estatus y de su ser. Entonces, para los antiguos griegos, el mar era un símbolo primordial del caos, de la inestabilidad, del peligro impredecible. La casa, el oikos, representa la armonía, el orden moral, la protección y el afecto recíproco. Es la restauración del orden frente al caos. La restauración del orden. Ayer platicaba con una chica y, o sea, viendo si podría ser candidata para tu brújula interior, y me hablaba justamente de esto, ¿no? De que estoy desordenada, o sea, no. Y entonces rebotábamos cómo ese desorden exterior pues es reflejo de un desorden interior, ¿no? Entonces cuando proyectábamos su vida, un poco cómo podría ser distinta y cómo se sentiría, decía, pues tendría más orden. Entonces fíjense cómo la restauración del orden frente al caos, eso es la casa, ese es el hogar. Entonces esta es la razón por la que el ser humano está dispuesto a atravesar todo tipo de monstruos. No todo ser humano, un ser humano heroico y fallido como lo era Odiseo, pero todos estamos llamados a hacer eso, ¿no? Atravesar monstruos, humillaciones, peligros, con tal, o sea, de despojarte del orgullo, como esta escena del mar que platicábamos, donde te rindes a tu pequeñez para dejarte llevar, guiar,
o sea, no a la deriva, sino guiado, sabiéndote sostenido por. Entonces, la psicología y la filosofía nos han enseñado que las personas podemos soportar sufrimientos físicos extremos, privaciones severas, cansancio y dolor, siempre y cuando sepamos que nuestro sufrimiento tiene un sentido y un destino hacia el cual caminamos. Y esto lo desarrolla magistralmente el psiquiatra Viktor Frankl al analizar la capacidad de supervivencia humana en su libro El hombre busca el sentido. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El porqué de Odiseo se llama Ítaca, se llama Penélope, se llama Telémaco, son los vínculos y las raíces. Sí, y es de las cosas que están más heridas en nuestra sociedad actual, los vínculos, las raíces. Esto que decíamos del Odiseo, que sabe de dónde viene, quién es su padre, y eso es lo que pues lo hace ser quien es. Ahorita, pues, híjole, podríamos hablar de un montón de heridas que vienen precisamente de ahí, del abandono paterno, de la ruptura de vínculos familiares, el desarraigo, y eso nos vuelve personas sumamente vulnerables a cualquier cosa. Sí, yo me he cuestionado mucho, y Ryan Holiday, que es también un divulgador de la filosofía estoica que nos gusta bastante, tiene varios reels cortos sobre este tema de la Odisea, y habla justo de eso, ¿no? El desarraigo, que también es un concepto que he profundizado en mis lecturas varias. Hay una santa que me gusta mucho que se llama Santa Hildegarda, que habla mucho, que habla del arraigo a tu sitio, ¿no? Ella desarrolla mucha sabiduría alrededor de la naturaleza y las propiedades de las plantas y las piedras y un montón de cosas. Es medieval. Y entonces dice que en nuestro lugar de nacimiento está inscrita también parte de nuestra misión espiritual, ¿no? Órale. Y fíjate cómo aquí o sea, soy de Ítaca, o sea, no es irrelevante de dónde eres. Entonces, Ryan Holiday, conectando con esto, dice, es que todos somos odiseos, pero es que en la contemporaneidad vamos navegando literal sin rumbo y vamos explorando, pero sin un para qué, sin un motivo. O sea, no hay ese sentido de volver a casa, volver a enraizarnos en lo que somos, sino es simplemente turisteo, ¿no? Estoy simplificando mucho su argumento, que obviamente lo desarrolla mucho mejor. No, pero se entiende. Oye, y esto del arraigo de tu tierra, siento que hay gente que lo tiene más. Por ejemplo, la gente de Sonora, la gente del norte, es súper de su tierra. O sea, nosotros que nuestros papás son de allá, es parte fundamental de quiénes somos. Totalmente. Y se ríen de nosotras, cuando ¿no? yo digo Porque que soy de Hermosillo. Claramente, yo lo digo con muchísimo orgullo, que obviamente es medio fake news. O sea, sí, bueno, yo sí viví ahí de chiquita un poquito, a Natalia no le tocó. Yo fui concebida en Hermosillo. Sí, yo mini bebé, pero me acuerdo de esos momentos, ¿no? Y cuando íbamos a Sonora, o sea, sí es parte de nuestra identidad muy cañón, y claro, se burlan de nosotras porque si creciste en Guadalajara toda la vida, pero mi corazón es sonorense, ¿sabes? De que no, a ver, y vamos un chorro y la comida, o sea, el tema culinario. Culturalmente. Es muy así. Las palabras, pues muchos de nuestra familia sigue viviendo allá. Pero yo también me acuerdo en la universidad donde había muchos foráneos. O sea, siempre es como que los sonorenses o los de Sinaloa, la gente del norte es muy de su tierra. Y muchos vuelven después de irse a estudiar y tal, vuelven porque, no sé, hay como un arraigo muy cañón. Y es parte y en Zaguayo, Michoacán, como lo hemos comprobado también. No manches. Pero bueno. Oigan, pues. Ajá. Sí. Pasando a otra de las grandes lecciones, o sea, ya vimos la parte de la trampa de la vida cómoda, ¿no? Del PFPF, placer, fama, poder, fortuna, trampa de la felicidad. Ya vimos este concepto del nostos, del volver al hogar como motor de la existencia. Y hay una tercera lección que a mí me fascina, que es con el tema de las sirenas. La cultura popular y el cine. Y esta foto era muy bonita para hablar del nostos. Se me fue. Amistades. Es Homero, Odiseo regresando con Penélope. Observen esta bonita obra de arte. O sea, lo dice. Qué bonito gorrito. ¿Eh? Qué bonito gorrito. ¿Gorrito? Sí, ¿verdad? Yo también noté el gorrito. Ese gorrito está muy bien confeccionado. Ok, vamos a esta parte. Las sirenas. Yo, gran parte de mi vida,
pensé en las sirenas como en estas mujeres seductoras, pero con una connotación sexual. No sé si tú, pero siento que la cultura, gran parte del atractivo o de la tentación que representaba para los marineros iba más por ese lado, como de la seducción con un tinte erótico, claro, sí, o seductor, y era como simplificado ahí. O sea, por eso me encanta esta obra de arte que les pongo, porque ve las sirenas, güey, son unos pájaros. Son como cuervos que te sacarán los ojos, güey. Amenazantes, nada tiene que ver con su cuerpo, nada tiene que ver con su sex appeal. Y esto es súper importante, como retomar el peligro de la sirena desde el punto de vista homérico. Entonces, la trampa es mucho más profunda y sofisticada, amistades. ¿Qué es lo que le prometen las sirenas a Odiseo cuando su barco se acerca a las rocas? No le están ofreciendo sexo, no le están ofreciendo riquezas, le ofrecen conocimiento total y absoluto. O sea, la tentación de las sirenas es el alimento del ego. Le ofrecen a los viajeros saberlo todo sobre el pasado y el presente. Por eso los marineros... Siento que todos los tech bros están a punto de estrellarse con las rocas de las sirenas. Tiene un paralelismo perfecto con lo que está pasando, claro. Claro. O sea, esos marineros caen hechizados por el canto y por eso se estrellaban todos, quedaban inmóviles, quedaban pasmados, y entonces esos arrecifes se convertían en un cementerio de marineros apendejados. Entonces Odiseo, siguiendo el consejo de Circe, de la mujer hechicera que convirtió a sus amigos en puercos y luego ya los desconvirtió, con la que en realidad vivió un año, que no se ve en la peli, o sea, no era como esa brújula maléfica. O sea, tenía su lado seductor en el poema original, pero bueno, perdón. Es súper guapa. En unos depictions de historia del arte, es una mujer muy, muy guapa, que no la pone así Nolan, la hace más como bruja de cuento. Pero bueno, ella es la que le advierte a Odiseo que tome precauciones y le pone y le dice, ponle cera en los oídos a tus tripulantes, y él pide que lo amarren al mástil, porque él como que sí quiere escuchar de qué se trata esto, pero sabe del peligro. Entonces pone como esos límites. Entonces vale la pena preguntarnos qué estructuras firmes, qué límites estamos preveyendo para protegernos de nuestras propias debilidades autodestructivas. Hay que machacar esta pregunta. 1, ¿cuál es mi debilidad autodestructiva? Y 2, ¿qué estoy haciendo para no caer en ella? Entonces, hay un dato que me encanta y no sé si tú lo sepas, pero hay una parte menos conocida de la historia de Odiseo que dice que después de regresar a Ítaca, volvió a navegar por el Atlántico y murió en busca de aquello que las sirenas le habían prometido. Por eso Dante lo condena al infierno. O sea, en la Divina Comedia, Odiseo está en el 9º círculo del infierno. Si mal no recuerdo, es el 9º. Pero porque sucumbió al conocimiento prohibido. Está en el infierno, según Dante. O sea, en la Divina Comedia, Dante lo manda al infierno por eso. O sea, esta fascinación se me hace de verdad fascinante. Es de esas palabras que se usan poco, pero son muy descriptivas. Es fascinante cómo el conocimiento secreto ha sido parte de la experiencia humana desde tiempos inmemoriales. Y su atractivo, pues, es como muy obvio, ¿no? Si pones a la mano de las personas un conocimiento que nadie más tiene, pues puedes superar a los demás, puedes lograr más, puedes ser mejor. O sea, el conocimiento secreto es un superpoder, te hace más que un humano, te hace superior a quienes te rodean, y es precisamente con ese conocimiento secreto con el que las sirenas tientan a los marineros. Qué maravilla. En la parte que les decían, conocemos todos los sufrimientos que padecieron los griegos y los troyanos. Entonces, la alusión a Troya, pues era algo muy importante si nos ponemos en el contexto de la obra. Acuérdense que la Odisea es como la secuela, de manera muy tonta decirlo, de la Ilíada, ¿no? Que es donde se narra como toda esta batalla. Y, o sea, leía que es como decir hoy en día, de Evan Amato también decía, es como si alguien te prometiera decirte qué es lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre o quién manipuló tales elecciones. O sea, las sirenas te dicen lo que fue y lo que será, porque lo conocen todo. Entonces le ofrecen de alguna manera la perspectiva de un dios, ¿no? Que es la omnisciencia, el saber con exactitud qué pasa todo el tiempo en la tierra.
Me encanta encontrar estos paralelismos porque me remite totalmente, que seguramente no soy la única que lo está pensando, como a la manzana, ¿no? De la Justo, sabiduría. a eso iba, ahorita lo platicamos. Ujú. O sea, Odiseo cuando escucha el canto de las sirenas admite, y voy a citar, que el corazón dentro de mí latía con fuerza por escuchar más tiempo, o sea, quería saber más, y que si no hubiera estado atado al mástil hubiera corrido hacia las sirenas. O sea, es justo eso que dices de la serpiente de en el jardín, que le dice, cuando comas de él se te abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. O sea, esta tentación de alcanzar el conocimiento prohibido y divino lo vemos en muchísimas manifestaciones, desde el Génesis, el gnosticismo en los inicios del cristianismo, el ocultismo moderno, las teorías de la conspiración. O sea, todo te promete lo mismo, se te van a abrir los ojos y serás como Dios. O la IA, Entonces, perdón, la IA para mí. la inteligencia artificial te promete también eso, saber más, adelantarte, y es como condensar el conocimiento de toda la humanidad al alcance de un tecleo, de un prompt, ¿no? Al alcance de un prompt puedes tener lo que quieras. Entonces está cañón porque volvemos, suena muy bien, suena muy atractivo, pero ¿cuál es el costo? Así como lo del PFPF te trae un vacío profundo, esto llevó a Odiseo, o sea, lo persiguió tanto este tema de conocer más, que regresó al Atlántico con tal de saber más, y eso fue lo que lo condenó. Y ¿Al desechó Atlántico? todo. ¿Al Atlántico? Ahí es. Sí. No. Y desechó todo lo que más amaba. O sea, cuando habla con Dante, Nada, estoy muy sorprendida. sí, la verdad está bien padre eso, porque en la Divina Comedia, cuando habla con Dante, Odiseo, en el octavo círculo, perdón, fue. Sí. Le dice, ni mi cariño por mi hijo, ni la compasión, ni a mi viejo padre, ni el amor que le debía a Penélope, lo cual la había alegrado, fue capaz de vencer en mí el anhelo. Tuve que adquirir experiencia del mundo y de los vicios y el valor de los hombres. Por lo tanto, me lancé al mar abierto con un solo barco y esa pequeña compañía de aquellos hombres que nunca me había abandonado. Está cañón porque ahí es donde al final su Puso orgullo todo en juego. No, sí, y su orgullo y su soberbia son las que lo terminan sometiendo y llevando a su miseria, ¿no? Entonces, una vez más, el orgullo y la soberbia también, si yo me quedo pensando dónde están o sea, pues sí, ¿cuál es esa semilla que podemos tener en nosotros de orgullo y de soberbia? Que si no aprendemos a mesurarla, podría ¿a dónde llevarnos nos llevan? a esa autodestrucción que es capaz. Y es de esos pecadillos como que no tenemos tan conscientes. O sea, como que uno piensa en, hablando del infierno de Dante también, el orgullo ocupa un lugar mucho peor que la lujuria, por ejemplo, que es como el típico pecado en el que piensas inmediatamente, o sea, como las debilidades de la carne, que sí, fue con lo que abrimos esto, ¿no? Los placeres y demás, pero el orgullo es autodestructivo y también destruye a tu entorno, a la gente que quieres. Sí, o sea, también lo de la carne, no, pero me explico, como que las implicaciones pasan más desapercibidas, no sé. Entonces, o sea, este cuate se olvidó de su propio consejo de amárrenme al mástil. Se le olvidó eso, se le olvidó la advertencia de Circe, según esta otra versión. Esto no viene en la Odisea, recuerden. Esto ya estamos hablando de como los apócrifos, ya sabes, la versión apócrifa de que fue de él. Entonces, pues sí, o sea, sí está muy cañón. ¿Cuál sería la clave entonces para vencer esa tentación de las sirenas? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para bloquear? ¿Qué tienen que hacer esas ¿Qué tenemos que hacer? Dinos la respuesta ahora mismo. No, pues no lo sé. Son preguntas abiertas que tenemos que, o sea, como una gran dosis de autoconocimiento. Claro, es lo que estaba pensando. Autoconocimiento, mesura, la virtud, o sea, como que el mástil de la virtud, por ahí leía. El mástil de la virtud, literal. Me gusta cómo lo fraseas. Y de la tripulación, fíjate qué importante. O sea, es como yo no puedo solo, no me dejen. Ah, sí. ¿No? Sí, con una red de soporte con una red de soporte. Esto también está muy gráfico en El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, cómo dejarte acompañar, yo soy con.
O sea, es muy importante. Uno no es en solitud. Eres con. Entonces, ¿con quién te acompañas para que te contenga cuando tu impulso sea aventarte al abismo? Claro. Y confiar en ellos. Ajá. Me encanta. Quiero que más gente entienda esto. Así es, amistades. Con esto cerramos esta bonita reflexión sobre la Odisea. Vámonos con todas estas preguntas. ¿Cuáles son las promesas de comodidad que debemos dejar atrás para reclamar nuestra verdadera identidad? ¿Cómo pasamos del soy nadie al soy Odiseo, hijo de tal tierra? ¿No? ¿En qué momentos de nuestra vida somos nadie? ¿Y en qué momentos de nuestra vida abrazamos nuestra identidad en toda su completa e imperfecta? Imperfecta. Muy bien. ¿Y qué se necesita para vivir una vida llena de sentido y propósito y esto de alejarnos del canto de las sirenas? Muchas preguntas. Muchas preguntas muy difíciles. Muy difíciles. Sí. Muy bien. ¿Por qué no aterrizamos el reto de la semana, mi chava? Eso es lo que acabo de hacer. Ok, pero te perdí por un momento. No, más bien me perdí entre tantas preguntas. O sea, pues es eso, como llevarnos a la reflexión, a la introspección, a su cuadernillo de journaling. Todo esto. Maravilloso. Gracias. Entonces, bueno, esto cuadra muy bien, sin querer, queriendo, con todo esto que desarrollamos en tu brújula interior. Antes de despedirnos, quiero hacerte unas preguntas muy sinceras y muy directas. ¿Alguna vez has sentido una insatisfacción profunda con tu vida, aunque sientes que haces lo mejor que puedes todos los días o casi todos los días? ¿Sientes que estás viviendo en piloto automático o atravesando una crisis existencial? ¿Crees que te faltan criterios sólidos y fundamentados para tomar decisiones en tu vida? Entonces, si no sabes exactamente quién eres o hacia dónde dirigir tus esfuerzos en esta compleja vida adulta y quieres construir una vida con propósito, de la que no sientes la necesidad de huir en unos años, te platico que pues ya acabamos nuestra primera generación de la brújula interior, un workshop intensivo, muy hermoso y muy próspero, diseñado para aprender a salir de la Matrix, desinfluenciarte de las presiones y expectativas externas y reencontrarte contigo misma y activar tu brújula interior para navegar tu vida adulta con rumbo propio y claridad. Entonces, acuérdense que para quienes no nos conozcan, sí tenemos redes sociales, sí tenemos un podcast, pero en esencia somos educadoras. La educación es nuestra pasión, es nuestro trabajo de tiempo completo y pues a cada rato estamos activando brújulas y mentes en el aula y fuera del aula, en nuestros cursos, en nuestras conferencias, y este es un programa que desarrollamos justo porque detectamos que mucha gente estaba viviendo pues con un profundo sentido de insatisfacción, sí, con muchos de estos red flags que comentamos casualmente pues en este episodio. Tiene todo que ver con esto que lo que nosotros nos dedicamos, que es la filosofía aplicada a la vida. Entonces, pues es una experiencia, ay Dios, me estoy enfermando, muy bonita. Muy recomendable. Muy recomendable. Entonces, si les late, pues ahí está el link en la descripción del podcast. Para que agendes una llamada 1 a 1 y ahí podamos platicar de si el programa te puede ayudar. Entonces, bueno, el link está en la descripción del podcast, como dijo Natalia. Y ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta travesía en alta mar, entre guerras y peligros. Todo siempre llevado y guiado por la filosofía y la cultura. Entonces, si te gustó este episodio, si te puso a pensar o te aportó una nueva perspectiva, compártelo en tus redes sociales o mándaselo a quien lo necesite recordar. Y quien crees que puede servirle para encontrar su camino a casa. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció la versión de Nolan? ¿Cuál es la mayor tentación que sienten que amenaza el rumbo de las personas hoy en día? Los leemos, les comentamos, coméntense entre ustedes, se pone bien la conversación. Y bueno, no olviden, esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la tuya? Abramos la conversación en los comentarios. Recuerda que cuando contrastas posturas de manera informada, pues ejercitas tu pensamiento crítico y pues puedes ejercer tu libertad con más criterio. Nos vemos la próxima semana para seguir desinfluenciándonos juntos. Y mientras tanto, no se apendeje y cuestiona lo que ves. Buscaminas, es hora de desinfluenciarnos.